Buenas de nuevo. Bueno, para completar el contenido que he estado subiendo en la plataforma, no sé si recordáis algunas partes de los foros en los que he estado hablando de aspectos conceptuales de fundamentos para la mejora, el entendimiento en la negociación colectiva. Habéis visto que he empezado a introducir algunas ideas nuevas, ¿no? Como el desarrollo de la actitud como elemento importante para la mejora de los procesos de comunicación en la negociación colectiva. Bueno, pues hoy voy a tratar de no enrollarme mucho. Considero que es importante que nos centremos un poco en este aspecto, que son unas bases para fundamentar la mejora en el ámbito del entendimiento, ¿no? En las relaciones sociales, ¿no? Concretamente, este concepto que vamos a ver es el constructivismo social. Bueno, considero siempre muy importante cuando nos centramos en definir un argumento, un concepto, que vayamos a las raíces, ¿no? Fonéticas del aspecto, ¿no? Ahí vemos que de algún modo tiene un origen de una lengua materna, en este caso es el griego, y el constructivismo en el ámbito social, pues como veis ahí, plantea un problema de conocimiento de la realidad, ¿no? Y trata de analizar el funcionamiento de esta, ¿no? Del ámbito social, fundamentándose en dos aspectos, que tiene un componente externo, lo que muchas veces hemos llamado escenario o contexto, y de algún modo también tiene una representación personal, ¿no? Y eso es básico para entenderlo, ¿no? Que hay una relación dual por un ámbito contextual y por un ámbito personal. Veis ahí alguna serie de autores que definen o profundizan en este elemento, consideran que el discurso sobre el ámbito contextual, sobre aspectos vinculados al mundo, no es una copia de elementos reales, sino un artefacto de intercambio social y destaca la importancia de la influencia de elementos históricos, ¿no? Los procesos de comunicación cambian y varían con la historia, ¿no? Más ahora tampoco vamos a profundizar en este aspecto en la era de las comunicaciones, ¿no? De las redes sociales. Otro autor, Peirce, habla de un elemento de la negociación de la realidad, indicando que el contexto social son las conversaciones, el diálogo, ¿no? La comunicación. El constructivismo social considera que el discurso sobre el mundo es un elemento clave, no es una reflexión, sino un dispositivo de intercambio social. Vemos una hipótesis básica del constructivismo social que es buscar cómo explican las personas, cómo describen, ¿no? Cómo definen el mundo. Y para analizar esta hipótesis, analiza cuatro hipótesis, que son las que veis a continuación. La primera hipótesis determina que el constructivismo se logra a través de la cultura, la historia y el contexto social. Aquellos aspectos por los que conocemos el mundo, siguiendo la hipótesis número 2, son productos, intercambios de las personas, ¿no? Es decir, es un elemento cooperativo de relación entre las personas, la definición de lo que entendemos como contexto, ¿no? Social. La hipótesis 3 al final lo importante
son aquellos elementos de procesos sociales, la comunicación, la negociación, el conflicto, que determina un indicador de elementos de mejora, ¿no? Y la última hipótesis, la 4, las compresiones de elementos de negociación están conectadas con otras actividades sociales, ¿no? La base, las raíces históricas del constructivismo están relacionadas con dos tradiciones, ¿no? Que es el empirismo, que es la perspectiva exogénica, y el racionalismo, que es una perspectiva endogénica, que enlaza con lo que hemos comentado antes. Al final, el concepto social está determinado por dos elementos duales, que es el contexto y la realidad individual, ¿no? Es una trayectoria, un análisis que conlleva muchísimo tiempo. Ya no es la primera vez que lo digo, es muy importante que por lo menos hablemos de ello. No se va a construir ni a transformar todo de la noche a la mañana. Es importante iniciar una nueva concepción del conocimiento, ¿no? Del conocimiento de esta parte social, con esas dos acepciones, exogénica y endogénica, como que tendemos siempre a focalizarlo hacia una parte, ¿no? A través de un concepto de reconocimiento, pues una base exógena, nos centramos únicamente en el pensamiento de la mayoría, o, en su defecto, una base endógena, ¿no? Es como que nos centramos únicamente en lo nuestro. Y al final es un equilibrio. El correcto funcionamiento para la mejora de la negociación es encontrar ese equilibrio entre lo endógeno y lo exógeno. El constructivismo no ofrece reglas, es relativista y esto no significa que todo vale. Depende de muchas inteligencias que son compartidas o colectivas, ¿no? El constructivismo en el ámbito social reafirma con relevancia el criterio moral para la práctica científica y elabora una metateoría o teoría sobre las teorías científicas. Insisto, es algo muy complejo, no se va a transformar de la noche a la mañana, pero bueno, es que hablemos sobre ello. Hemos visto que uno de los elementos, una de las hipótesis, marcaba la parte de la cooperación, ¿no? Dos autores, bueno, varios autores, Lewin y sus seguidores, elaboran 34 hipótesis que cuestionan la competencia en los grupos. Eso que venimos arrastrando desde nuestros procesos educativos, ¿no? Es muy importante que se vayan eh, anexando nuevos conceptos. Se habla mucho de procesos como la empatía, la asertividad, para la mejora de las comunicaciones o del entendimiento, el diálogo social y demás. Hemos estado hablando de actitud, estamos hablando de cooperación. Se identifican cuatro fenómenos asociados a este elemento, que es la cooperación, ¿no? La capacidad sustitutiva, catesis positiva, capacidad de inducción positiva y la actitud hacia los obstáculos y hacia conductas que facilitan llegar a la meta. Los subgrupos dentro de este ámbito de la cooperación encontramos elementos que tienen que ver con la organización. En los procesos de cooperación es bastante diferente a elementos más competitivos. La motivación individual y grupal,
elementos que tienen un vínculo con la comunicación, con la productividad y con las relaciones interpersonales. De hecho, mejoran todos estos aspectos en el ámbito cooperativo, más que en el competitivo. Algunos apuntes más relativos al ámbito de la cooperación y vemos una serie de diferencias entre el ámbito competitivo y el cooperativo. Bueno, pues únicamente comentaros que creo y considero muy necesario para el ámbito del diálogo social y la negociación colectiva que se abran las vías a nuevos conceptos, ¿no? Hemos hablado de la actitud. Muchos de vosotros, en toda la argumentación que hemos visto en los foros, en las actividades, habéis indicado que un elemento necesario para la mejora del diálogo social es la buena fe, ¿no? La buena fe se basa en una buena actitud, en una necesidad de una predisposición, una voluntad de construir algo de mejora para todos, ¿no? Para mí eso es la buena actitud. Hoy hemos visto las bases del constructivismo social y esos ámbitos y elementos que se utilizan para su mejora. Bueno, pues hasta aquí no quiero demorar mucho todo esto, que lo tendré que subir a mi canal de YouTube, pero espero que os sea de mucha utilidad y que se abra el hilo de debate en el foro. Muchas gracias.